Muy buenas tardes, estimados oyentes. Hoy tenemos el honor de conversar con el historiador Augusto Ascensión Villalona, autor del libro de Historia Dominicana. Profesor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer compartir conocimientos sobre nuestra historia. Le hemos pedido a nuestros oyentes que destaquen cuáles fueron los hechos que más les sorprendieron acerca del libro de Historia Dominicana, específicamente el capítulo 11, para que usted como autor nos responda y nos explique un poco más acerca de estos hechos. El primero de estos es el plan de Pedro Santana de anexarse a Francia para que ésta posteriormente controlara Haití. ¿Por qué tenía Santana esa idea? ¿Podría usted ampliar eso? Ese plan surgió por el temor constante hacia Haití después de 1844. Pedro Santana y otros líderes creían que el país era demasiado débil para defenderse solo, por lo que pensaban que anexarse a Francia permitiría proteger el territorio dominicano y controlar la amenaza haitiana. Esta idea estaba basada en el miedo y en la búsqueda de seguridad. Muy bien, otra cosa que nos sorprendió fue que la burguesía comercial apoyaba los planes de anexión, mientras que los campesinos no estaban de acuerdo al inicio, pero al final fueron convencidos porque la burguesía era la clase dominante. ¿Por qué ocurrió esto? Eso sucede porque la burguesía tiene mayor poder económico y político, y ellos en la anexión veían una oportunidad para mejorar el comercio y obtener más beneficios. Los campesinos le tenían miedo a perder sus tierras o su libertad, pero al no tener el mismo poder ni recursos que la burguesía, fueron influenciados por, como ya dijiste, la clase dominante y por las autoridades que apoyaban la anexión. Muy bien, también nos llamó mucho la atención que el poder de los anexionistas se basaba en la dominación por la fuerza, usando armas y represión. ¿Qué tan común era ese tipo de control durante la época de la Primera República? En esa época era muy común que los gobiernos se mantuvieran mediante la fuerza militar. Los anexionistas usaron el ejército y la represión para silenciar a los opositores, incluyendo persecuciones, encarcelamientos y amenazas. El uso de la fuerza era un recurso frecuente para mantener el control político y evitar las rebeliones. Es verdaderamente increíble lo común que era eso. Otro dato que nos sorprendió mucho fue que el gobierno gastaba hasta el 80% de su dinero en el ejército. Esa es una cantidad increíble de dinero. ¿Por qué se invertía tanto en lo militar? El alto gasto militar se debía a la inestabilidad política y a los conflictos internos y externos que existían en el país. El gobierno consideraba que la defensa del territorio y el control del orden interno eran prioridad. Sin embargo, esto provocó que se descuidaran áreas más importantes, como la educación, la infraestructura y el desarrollo económico. Muy bien, ya para finalizar, una, una última aportación que nos sorprendió es saber que el mismo Pedro Santana ejecutó a muchos de sus opositores, incluido el mismísimo padre de la patria, Francisco del Rosario Sánchez, en el 1861. ¿Qué impacto tuvo ese fusilamiento en la historia dominicana? La ejecución de Francisco del Rosario Sánchez fue un hecho muy impactante. Como padre de la patria, su muerte simbolizó el nivel de represión que había en ese momento de la Primera República. Este hecho aumentó totalmente el descontento que había contra el régimen de Santana y fortaleció el sentimiento patriótico de quienes luchaban por restaurar la independencia nacional. Muchas gracias, profesor Augusto, por ayudarnos a comprender mejor estos hechos históricos que marcan el destino de nuestro país. El placer es mío, verdaderamente que ha sido un placer participar en esta entrevista. Recordar nuestra historia es fundamental para entender nuestro presente y construir un mejor futuro. Muy bien, damas y caballeros, eso ha sido todo por hoy en 101.4 FM, tu radio de historia y cultura de confianza. Con ustedes, Jamie Baldomero. Muy buenas noches.